para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para que aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen y no bajo el régimen viejo de la letra. Amén. Se pueden sentar. ¿Me pueden regalar un vasito con agua, porfis? Gracias. Bueno, Romanos capítulo 7, versos del 1 al 6. Comenzamos un nuevo capítulo. Hace 8 días estábamos terminando el 6 y veíamos algo que realmente el apóstol es como recalcitrante en esto. Y me fijaba y quiere que la idea, quiere que la idea quede bien entendida. Que lo que él esté hablando, aunque muchos indoctos tuercen, dice la palabra, ¿no? Gracias, hermano. Muchos indoctos tuercen. Él quiere que estos conceptos, bajados ¿de dónde? Del cielo, ¿cierto? Porque toda la palabra es inspirada por Dios. Queden claros en la iglesia, ¿sí? Quede claro en la vida de los niños, quede claro en la vida de los adolescentes, jóvenes, y quede claro en la vida de los adultos, ¿sí? Hace unas semanas terminamos la Semana Mayor, ¿cierto? Y veíamos que Dios, y este creo que es uno de los mensajes del apóstol, que no quiere que su iglesia celebre una Semana Santa, sino toda una vida santa. Nos enseñaba que el pecado no debe tener dominio sobre la vida del creyente, pero tampoco el pecado debe tener autoridad en nuestras vidas. Veíamos la diferencia, ¿se acuerdan? Esos términos tenemos que irlos relacionando. Justificación, si alguien les pregunta a ustedes qué es justificación, ¿es lo mismo que santificación? No, ¿cierto que no? ¿Y dónde obra la justificación y dónde obra la santificación en el creyente? Y es lo que el apóstol nos ha estado enseñando de parte del Señor. Miren, noten ustedes, una herramienta efectiva. Yo creo que la herramienta más efectiva en la vida del creyente, vimos hace 8 días, para vivir una vida en santidad. ¿Se acuerdan de esa herramienta? La doctrina. ¿Por qué estudiamos tanto la Biblia? Mire, yo he escuchado acá que vienen, no, es que ustedes solo Biblia y solo Biblia y solo Biblia, y es que la letra mata. No, la doctrina es importante, ¿sí? Es la herramienta que Dios nos permite utilizar para vivir una vida de santidad. ¿Cómo amamos al Señor? Amén, lo amamos. Pero ¿cómo lo amamos si no le conocemos? Y la única forma de conocerle es por medio de su palabra, de estudiar la doctrina. Vimos la verdadera libertad. ¿Quién ofrece la verdadera libertad? ¿El mundo? ¿Serán nuestros pecados? ¿La ley? No. La verdadera libertad está en Cristo Jesús. Hermanos, se nos prendió un bombillito rojo allí, una alerta. Pilas. Pilas si el pecado no te avergüenza. Si pecas y pecas y pecas. ¿Porque nosotros pecamos? Sí. Pero es diferente
a tener una vida de continuo al pecado, ¿cierto? De una vida de pecado y sigo pecando y no sentir nada, no sentir ni vergüenza de ese pecado. ¿Qué fruto estoy dando? Hay dos tipos de frutos que todo el mundo tiene. ¿Sí? Fruto de pecado los que no tienen a Cristo y fruto de justicia los que están con Cristo. ¿Listo? ¿Vamos bien ese recorderis? ¿Bien? Listo. Se ha venido hablando de la ley en el creyente y cómo esta, o sea, la ley, afecta al creyente. Se ha dejado claro que la ley tiene dos funciones principales. Si a ustedes les llegan a preguntar, ¿para qué sirve la ley? La ley sirve para mostrarnos el pecado. Para mostrarnos el pecado. Y lo segundo, para llevarnos ¿a quién? A Cristo. Esta es el ayo, la ley es el ayo que me conduce a Cristo, pero también es el espejo que me deja ver cuán sucio soy, me deja ver mi bancarrota espiritual. Pero ahora, ya con nuestra fe puesta, colocada en Jesucristo, nos lleva por el camino de la santificación. O sea, sabemos que la ley lo que hace, tiene un dedo acusador, ¿cierto? Y nos está apuntando diariamente la ley. ¿Por qué? Porque no la podemos cumplir. Entonces la quebramos y la ley nos señala y nos dice culpable, 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 ¿cierto? Pero ¿qué hace esta ley? El segundo propósito es decir, eres culpable, pero puedes ir al que sí la cumplió. O sea, tiene un dedo acusándote y otro dedo señalando a Dios. ¿Sí? Y nos dirige allá. Acude a Cristo en arrepentimiento y fe, que Él sí cumplió la demanda hecha por Dios. ¿Listo? ¿Y ahora qué hacemos ya estando en Cristo? ¿Será que tenemos licencia para pecar? En ninguna manera. Muy bien. Esta es la ley, ya ese ayo, ese maestro, no me conduce a Cristo, sino me conduce en la vida cristiana, en el proceso o en la vida de santificación. ¿La ley es mala? No. ¿Listo? ¿Claro esos conceptos? ¿Claro? Listo. Este mensaje, este sermón lleva por título El creyente y un nuevo esposo. El creyente y un nuevo esposo. Está dividida en tres partes. Versículo 1. Hay un tiempo, hay un límite, unas horas, unos días, unos meses, unos años. Están allí. La segunda parte, una ilustración. El apóstol nos va a enseñar algo a través de una ilustración. Aquí el título no inspirado dice analogía tomada del matrimonio, una analogía, ¿cierto? Un ejemplo, ¿sí? La esposa y su nuevo esposo, versículos 2 y 3. Esa va a ser la ilustración, el ejemplo que nos va a traer el apóstol o el Señor para que nosotros aprendamos algo hoy. ¿Listo? Y la tercera, el creyente y la reacción ante su nuevo esposo. El creyente y la reacción ante su nuevo esposo. Versículos 4 al 6. Que este punto los que anotan, se podría anotar allí la aplicación. ¿Qué nos quiere? Primero nos va a enseñar hoy dos cosas el apóstol. Y después, en otras palabras, dos cosas nos va a enseñar y la tercera es una aplicación. ¿Listo? Puede que no me demore, puede que me demore, no sé. No se sabe. ¿Listo? Entonces comencemos. Primer punto, hay un tiempo, un límite. ¿Listo? Versículo 1. Mire, noten ustedes esto. ¿A quién les está escribiendo? Esta carta va dirigida ¿a quién?
A la iglesia de Roma, ¿cierto? Ahí lo dice, carta a los romanos, a la iglesia en Roma. Y les dice, hace una pregunta: ¿acaso ignoráis? ¿O es que acaso ustedes no saben, iglesia? Mire, ¿acaso ustedes no saben, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Hablo con ellos, con los que conocen la ley. Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto éste vive. Que la ley se enseñorea. Acuérdense que habíamos hablado del término enseñorear. Gobernar, ¿sí? Tener, ¿cómo? Dominio, tener dominio sobre otros. Entonces, la ley, que la ley se domina o gobierna al hombre, entre tanto esté vivo. ¿Listo? Ese es el primer punto. Y hay un límite. ¿Ustedes notaron el límite? Hasta que esté vivo. O sea que hasta que muera y vaya donde Marlena que haga todo el proceso. ¿Cierto? Hasta ese momento. Hasta que él muera. Miren, noten ustedes, la ley se enseñorea. Pero esto no es nuevo. Ya no lo había hablado. Romanos 6:14. Miren, noten ustedes, devolvámonos un poquito. Romanos, porque el pecado, porque ya hablando del pecado, ¿no? Aquí está hablando de la ley, antes habló del pecado, porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo nos dijo que no estábamos bajo la ley, sino bajo la gracia, hablando ya del pecado, ¿cierto? Ahora es referente a la ley. Esta es una nueva posición, mire, gozamos de esta nueva posición en Cristo. Todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, tenemos ya esa posición, estamos gozando. Ahora en Cristo no debemos olvidar que el pecado en mi vieja vida era el gobernador y se enseñoreaba sobre mí. Porque es que hay veces nos olvidamos de dónde nos sacó Dios, ¿cierto? Y nos creemos un poquito más que los demás, sabiendo que donde estamos es por gracia. El pecado gobernaba en mi vida, se enseñoreaba sobre mí, pero ahora nos explica que la ley tenía esta misma tarea: gobernar, dominar, enseñorearse sobre la vida de las personas. ¿Y será que esa tarea ha parado? ¿O sigue hasta hoy? Y seguirá. El apóstol comienza esta porción trayendo a la memoria un principio. ¿Acaso ignoráis? Ya que los creyentes en Roma lo sabían claramente, pues era una iglesia, ya sea la ley judía o la ley del imperio. ¿Sí? Esta iglesia estaba compuesta por judíos y por gentiles. ¿Hablarles de ley al hombre será algo nuevo? No. Esto no es nuevo, pues todos conocen la ley de una o de otra manera. Pero hay algo que cabe de resaltar. Hay algo que hay que resaltar el día de hoy. Es la participación de la ley y del pecado en el gobierno sobre el hombre. Me da risa cuando la gente dice: no, es que yo no voy a la iglesia cristiana porque soy libre y allá me vuelven esclavo. ¿No libres de qué? ¿De qué son libres? ¿Qué gozo mi vida? Vivir la vida loca. No. Tengo libertad. ¿Libertad de qué? Eres esclavo o de la ley y del pecado. Eso es lo que cabe por resaltar en esta porción. No eres libre. Es una realidad sin Cristo. Solo te gobierna la ley y el pecado. ¿Y saben qué hacen ellos? Te condenan. Es que estoy tan feliz. ¿Yo para qué necesito una iglesia si soy tan feliz? Te están condenando y no te estás dando cuenta. La ley es el Señor sobre el hombre, te gobierna.
De modo que el hombre está sometido siempre a la ley, pero esto dura mientras vive, ¿cierto? Hay un límite de tiempo. Mientras este hombre vive, todos están sometidos a la ley. Sara, Elizabeth, que son las más chiquiticas, están sometidas a la ley. ¿Por qué? Porque tienen vida, ¿sí? El hombre sin Cristo, o sea, todos los que no tienen a Cristo, tienen un esposo. Están casados con la ley. ¿Desde cuándo? Desde el segundo en que se nace. Se casan con ese hombre, con la ley. Miren, mientras el hombre esté vivo, la deuda, el compromiso está vigente, sigue. Pero este gobierno tiene un tiempo donde expira, donde se acaba. Tiene un tiempo y ese tiempo es la muerte. Cuando muere la deuda o el compromiso, se acaba, cesa inmediatamente. Noten ustedes, con la llegada de la muerte, estoy hablando de la muerte espiritual, ¿no? Porque ahorita van a decir, todos los que se mueren entonces se van para el cielo. No, estamos hablando de la muerte espiritual. Acuérdense de lo que hemos venido estudiando desde el capítulo 6, que vamos a ver ahorita, ¿sí? Ese compromiso que tenemos desde pequeñines, desde el día que nacemos, se termina. Lo único que rompe o acaba con el señorío sobre el hombre es la muerte, literalmente, la muerte. Recordemos que el apóstol le ha hablado a la iglesia y ya le ha explicado qué tipo de muerte. Romanos 6, 3. ¿Acaso olvidaron que fuimos unidos a Cristo en el bautizo? Nos unimos a Él por su muerte, pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautizo. Y tal como Cristo fue levantado de entre los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos, escuchen bien, ¿cuándo se termina la ley en el creyente? Cuando hay muerte, ¿cierto? Y dice el capítulo 6, verso 8, y dado que morimos ¿con quién? Con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Había una demanda, ¿cierto? Adán y Eva, ¿desde cuándo viene eso de Adán y Eva? El día que coman de este árbol, ciertamente morirás, ¿cierto? ¿Y murieron? Sí, espiritualmente murieron, alejados, separados de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, ¿cierto? Alejados allá, destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? Pero ¿quién sí murió literalmente? Cristo pagó esa deuda y al estar yo unido en Cristo Jesús, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué? Por la muerte. El pecado, la ley me condenaban. Niños, ¿sí queda claro esto? La ley me condenaba, pero la muerte de Cristo me ha libertado a mí y ahora soy libre, no por mis méritos, sino por los méritos del que sí cumplió la ley y aparte pagó el precio en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. ¿Queda claro? ¿Entendido? Listo. Ese es el primer punto. Hay un tiempo. El hombre es esclavo. Está gobernado. Tiene un líder supremo. El pecado y en este caso la ley. Ella me condena.
Pero con la muerte, yo unido a la muerte de a Cristo, con su muerte, obtengo libertad. ¿Bien? Pasemos al segundo punto. Una ilustración, la esposa y su viejo esposo, 3 y 4. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si su marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada ¿qué? Adúltera. Pilas con eso, adúltera. Pero si su marido muere, es libre de la ley de tal manera que se puede unir a otro marido y no será adúltera. Listo, hasta ahí. Una ilustración, una analogía, ¿sí? El apóstol nos hace una ilustración tomando un ejemplo que todos sabemos. ¿O es que solo había matrimonios en la iglesia en Roma? No, hoy sabemos, ¿cierto? Hoy lo sabemos, ¿sí? Es más, nuestra Constitución colombiana, no me acuerdo en qué artículo dice que en este país no se acepta la poligamia, ¿cierto? Es penalizada la poligamia en este país por la ley nacional, ¿sí? Es un ejemplo cotidiano, es la relación más básica. Miren, noten ustedes, el apóstol coge la relación más básica entre un hombre y una mujer. ¿Cuál es? El matrimonio, ¿cierto? Esa es la relación básica. Ahí. Pero comienza diciéndole mujer casada. O sea, toma a la mujer. No es que sea esa palabra, ¿cómo es? ¿Misógeno? No, sino que toma inspirado por el Espíritu Santo a la mujer como ejemplo, ¿sí? Y dice, si esta mujer tiene un esposo, ¿qué pasa? Pues está unida a él. Es lo primero que vemos, ¿cierto? La mujer casada está unida a su esposo. Esto es lo que dice la ley, unida a una sola persona. Estoy yendo muy suave, quiero que quede esto bien entendidito el día de hoy. ¿Listo? Una sola persona. La mujer casada, ¿a quién está sujeta? A su esposo. Pare de contar. No a la suegra, no a la mamá, no a los hijos, no a la mascota de la casa, a su esposo. Punto. ¿Listo? Esto es lo que dice la ley. Cuando dos personas se casan, ellos están unidos, ¿hasta cuándo? De por vida. Están unidos el uno al otro hasta que la muerte los separe. Allá el Señor Jesucristo lo explicó y lo vimos en Mateo 19, capítulo 19, versos 5 y 6. Entonces, se une con su esposo esta mujer, ¿cierto? ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte. Punto. El matrimonio es un compromiso hasta que una de las dos personas muere, fallece. Miren, noten ustedes, el apóstol le dice a la iglesia en Corinto esto mismo. Primera de Corintios, carta primera a los Corintios 7:39. La mujer casada está sujeta por la ley mientras vive a su marido, pero si su marido muere, es libre para casarse con quien quiera. La mujer está casada, ligada, unida con su esposo mientras éste vive. Cuando éste muere, ella queda libre para casarse con quien quiera. Pero ahí no termina el versículo. Con tal que sea en el Señor. ¿Ok? ¿Claro? Con tal que sea en el Señor. Listo. Eso le escribe el apóstol allá a otra iglesia, a Corinto. Listo. Volvamos aquí a la carta en Roma. Hermano, nadie puede ser liberado de la ley del matrimonio hasta que ocurra un deceso, hasta que ocurra la muerte de uno de los dos cónyuges. No se puede. Ahora, el matrimonio, como ya sabemos, es un compromiso que dura ¿hasta cuándo? ¿Hasta que nos llegan los problemas? ¿Hasta que no tengamos para pagar la luz? ¿Hasta que se nos acabe el mercado?
Porque podemos vivir en luna de miel, ¿no? Y todo es dicha y felicidad. Pero comienzan a llegar los problemas, comenzamos a conocer a ese pecador que Dios ha puesto al lado, ¿sí? Ese pecador comienza a conocer a este pecador que es igual, antes peor, y ahí es donde lo delicioso como que se acaba, ¿sí? Pero vean que no, este compromiso Dios lo estipuló de por vida. Bueno, pero aquí Pablo no se queda en este caso, hay otro caso. Es que mientras el esposo esté con vida, la esposa no, póngale cuidado a esta palabra, no es libre para casarse o para iniciar una relación con otra persona. ¿Sí notan? Dice el apóstol, el matrimonio se une en dos, ¿cierto? Uno muere, ¿y qué puede hacer el otro? Se puede casar en el Señor, ¿cierto? Listo. Pero ¿qué pasa cuando el esposo y la esposa viven y uno de los dos decide, ay, hoy me levanté con ganas de una aventurilla, y decide tener una aventurilla por ahí? ¿Qué pasa? Adulterio. ¿Sí? La esposa, en este caso, el ejemplo que tomó el apóstol es la esposa, no es libre para casarse con otra persona o para iniciar una nueva relación con otra persona. No es libre mientras el esposo vive. Hermanos, esto se llama y tiene un nombre: adulterio. Pónganle ustedes el nombre que le quieran poner para mitigar el pecado. Aventurilla, resbalón, no, adulterio. ¿Sí? Pero si el marido muere, entonces ella es libre para tener una nueva relación. Y ya lo vimos, 1 Corintios 7:39. En el Señor. La muerte pone fin a la relación y permite que una nueva relación crezca, nazca. Y solo la muerte es la que permite esto, nadie más. Pero noten ustedes, aquí el apóstol no está hablando de legalizar el divorcio. No, Dios detesta, aborrece el divorcio. Y nosotros como iglesia también. ¿Sí? Mire, desde Romanos 6 ha venido hablando del tema. El tema es nuestra muerte con Cristo. Cristo muere literalmente y nosotros, al estar unidos a Él, morimos espiritualmente. Y aquí en este capítulo sigue con el mismo hilo, sigue con el mismo tema, la muerte. Entonces, usando la muerte de un esposo para ilustrar el asunto, es que lo coloca allí. Por eso el tema del divorcio es un tema completamente aparte, que no forma parte de lo que se está hablando, y no nos meteremos más profundo en ese tema de lo que hemos dicho. Lo que debe saber hoy, o estar consciente hoy, o estar en nuestras mentes, es que debe haber una muerte para no estar bajo la ley. Y ahorita vamos a ver por qué Cristo tomó el apóstol tomó a la esposa como ejemplo. ¿Por qué no tomó al esposo? ¿Por qué tomó a la esposa? Lo vamos a ver ahorita. Eso es lo que a nosotros, lo que hoy niños, nos debe importar es esto: que ya no estamos bajo la ley porque hubo una muerte, porque alguien murió. Miren, noten ustedes otro ejemplo que escuché esta semana. Yo tengo unas deudas, ¿cierto? Pero tengo unos hijos. Si yo muero, ¿será que le heredo mis deudas a mis hijos? No. 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 Un caso de un delito. Alguien cometió un delito, alguien llega y roba un banco, se escapa. ¿Sí? Se escapa. Roban un banco y se escapan. En el trayecto de la huida, la ley mata al ladrón. ¿Sí? ¿Será que después de que lo entierran, va el juez, los abogados, allá
al sepelio, al entierro, allá a la lápida, a la bóveda donde lo tienen, a hacerle el juicio por el robo del banco? No, ¿cierto que no? Ese delito también murió cuando la persona muere, ¿cierto? Listo, ¿quedó entendido este punto? El primer punto, ¿cuál es? Hay un tiempo. La ley vive mientras el hombre vive, y rige y se enseñorea mientras el hombre vive. La segunda, hay una unión, un matrimonio, ¿cierto? Y se puede volver a casar alguna de estas personas siempre y cuando el otro haya muerto. ¿Listo? Cuando hay muerte ya se acaba una relación y puede comenzar otra en Cristo Jesús. ¿Claro? Vamos bien. Tercer punto. El creyente y la reacción ante su nuevo esposo. Y aquí sí nos vamos a demorar un poquito más. El creyente y la reacción ante su nuevo esposo. O la aplicación de estas dos enseñanzas que nos ha dejado el apóstol el día de hoy. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Qué tiene que ver el punto 1, que hay un tiempo? ¿Qué tiene que ver que hay un matrimonio con la iglesia el día de hoy? Vamos a verlo. Versículos 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis, miren, noten ustedes, deja el ejemplo, ¿cierto? ¿El ejemplo cuál era? Si el esposo muere, la esposa puede volver a casarse. Listo. Entonces, noten, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo ¿de quién? De Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos muertos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, ¿qué pasa ahora? Miren, noten ustedes, ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia de Dios, ¿cierto? Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La aplicación. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Con la iglesia, con hoy. Aterricémoslo hoy acá. ¿Sí? Acá, aterricémoslo. Sabemos que le está escribiendo a la iglesia en Roma. Sabemos que hay unos hermanos en Roma que tal vez estaban pasando por estos problemas, que estaban un poco confundidos. Bueno, ¿sigo a la ley? ¿Sigo a Cristo? ¿O que mezclo la ley con Cristo? ¿Qué hago? Para ser salvo, sí, acepto a Cristo, pero tengo que circuncidarme, ¿sí? Pablo escribe, explica, ¿sí? Pero vamos a tomarlo hoy para nosotros, acá, la iglesia, lo vamos a aterrizar en nuestras vidas. Así también vosotros, iglesia local, aquí, Iglesia Bíblica Misionera Sublime Gracia, nosotros. Esto es para nosotros el día de hoy. ¿Ha quedado claro el primero y segundo punto? Vuelvo y les hago la pregunta. Tranquilo, si no, volvemos a comenzar. ¿Sí quedó claro? Bueno, listo. Listo. Lo único que rompe o acaba con el señorío sobre el hombre es la muerte, sobre el señorío de que tiene la ley y la muerte. La ley y el pecado gobiernan al hombre y que solo la muerte hace libre de la ley del pecado. Miren las cosas de Dios. Yo con esto parece sencillo estos puntos. No nos demoramos 15 minutos en estos puntos. Parecen muy sencillos, parecen cosas tan triviales y tan... Pero noten ustedes, ¿cómo es que muriendo tengo vida? ¿Ustedes se han puesto a pensar eso? ¿Cómo es que muriendo tengo vida? ¿Cómo muriendo, que es una aparente derrota, ¿cierto? Es una aparente derrota, ¿sí?
se gana la victoria final. Como Cristo en la cruz, muriendo, que para los griegos, los gentiles, esto era una locura, que un Dios muriera, se gana. Estas son las cosas de Dios. Así son. Así son. ¿Cómo muriendo? ¿Cómo es que muriendo yo gano libertad? Hermanos, estas cosas son las que tenemos que coger cuando leemos nuestras Biblias, pensar en esto. ¿Por qué soy libre? Sí, lo cantamos, amén, libre. Pero, ¿cómo obtuve yo esa libertad? Porque murió Cristo. Sí, ¿cómo la muerte de Cristo trajo libertad? ¿Cómo alguien muriendo puede tener vida? ¿Cómo es que nosotros, la promesa es que si morimos tenemos vida eterna? O sea, para tener esa vida eterna, hermanos, tenemos que morir. Morir en Cristo. Morir a nuestras pasiones, morir a nuestra carne, a nuestros deseos, al mundo. Porque Él ya murió literalmente. ¿Sí me hago entender? ¿Cómo son las cosas de Dios tan magníficas que parece que fueran pues tan absurdas, que a veces lo leemos y lo pasamos por alto? Sí, murió y nos da vida, ay, gloria a Dios, amén. ¿Cómo es eso? Bueno, en este caso, ¿quién sería la esposa? ¿Por qué no tomó al esposo? ¿Se acuerdan? En el ejemplo que vimos en el segundo punto, ¿por qué cogió a la esposa y no al esposo? ¿Quién sería la esposa? La iglesia. Y lo vemos en Apocalipsis, ¿cierto? La esposa. Lo vemos a través de la historia bíblica. La esposa, el remanente del Señor. ¿Sí? La esposa en la iglesia. Niños, la esposa en la iglesia. ¿Listo? Esposa en la iglesia. ¿Quién es el viejo esposo? ¿O con quién está casado? ¿Quién es el viejo esposo? El hombre. ¿Con quién está casado? Con la ley. En este caso, la ley. Sí, el pecado y la ley. ¿Cierto? Bien. Pero ¿quién sería el nuevo esposo? Cristo. ¿Sí? Ahora, ¿será que yo puedo, estando casado con este esposo, casarme y tener una nueva relación? Miren, noten ustedes, ¿qué pasó cuando el Señor Jesucristo murió en una forma literal? En vida no pude, cuando el esposo estaba vivo no lo podía hacer, solo tenía un amo, un señor, uno solo me gobernaba, era la ley. ¿Se acuerdan o volvemos a empezar? Allá el primer ejemplo, había una ley que me señalaba, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando Cristo muere? La ley no murió. El que murió fue Cristo. Y yo como creyente unido a Cristo, ¿qué pasa? Muero. Pero en una forma espiritual. ¿Sí? Que nos merecíamos la forma literal. Eso es otra cosa. ¿Cristo merecía morir en la cruz? No. Yo sí. ¿Y qué es lo primero que obtenemos cuando el esposo da su vida para rescatar a la esposa del yugo, del gobierno de ese antiguo esposo? Resurrección, libertad. ¿Pero libertad de qué? Porque soy libre. A mí nada me ata a este mundo. Pues libre del pecado, libre de la ley, el que estamos estudiando el día de hoy. Esto es lo que nos está enseñando el apóstol. Hermanos, no hay más condenación. Ya no hay más condenación. La ley que hacía me condenaba, pero ya no hay más condenación.
Dios, al momento de juzgarnos con su ley moral, ya no nos verá a nosotros, sino verá a Cristo, que sí cumplió la ley. ¿Cómo te hace sentir eso el día de hoy? ¿Debería ponernos felices? Noten, la ley ya no nos condena. ¿Por qué? ¿Porque la puedo cumplir? No. Porque Cristo la cumplió toda la ley y cumplió plena la exigencia de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Y aunque Cristo no pecó, pagó por mí. O sea, miren, noten ustedes, con cara perdíamos. Cara a la ley, ¿cierto? Y con sello también perdíamos. Pero Cristo pagó, murió literalmente para que podamos hoy gozarnos de esa bendición de estar atados a Él. Ya ni el pecado ni la ley se enseñorean en mi vida. Habéis muerto. Dice la Biblia, habéis muerto. Noten ustedes, aquí comienza el proceso. Pero ¿cómo comienza ese proceso? Y estas son de las otras cosas de Dios. Habéis muerto. El primer paso, ¿cuál es? Muerte. Pero esa muerte es inmediatamente. Habéis muerto. Cuando digo que comienza el proceso, es que no, yo antes voy a poner un ejemplo, no estoy echando vainas. Un ejemplo, antes me tomaba 10 cervezas, ahora me tomo 8 cervezas. Porque es que estoy en la iglesia y comenzó el proceso. No, el proceso comienza cuando morimos. Y si ves que la cerveza te hace daño, pues no te tomes ni una, ¿cierto? Uno no se muere poco a poco. ¿O no, Marlene? Uno se muere ya, de una, ¿cierto? No hoy una parte y mañana otra. Hoy se murió de mi cadera para abajo y mañana de mi cadera para arriba. No, muertos de una. Noten ustedes, las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y eso es lo que el creyente se le hace difícil de entender. Que hubo una muerte, que el proceso comenzó, pero el proceso es inmediato. Hay muerte, ya. Y hermanos, realmente estamos muertos a lo que nos condenaba antes. ¿Sí captan eso? ¿Sí notan eso? Pueden entender hoy, salir hoy de aquí y decir, hombre, la ley ya no me condena. El pecado no se enseñorea de mí. Hermanos, amigos, niños, este era antes nuestro esposo y lo amábamos. Amábamos a ese esposo. Yo creo que somos más infieles al nuevo que al antiguo, al que nos condenaba. Miren, noten ustedes cómo era ese antiguo esposo. Era malo, déspota, cruel. Ese no tenía misericordia, no tenía compasión, ese no tenía sentimientos para con nosotros. No me amaba, solo me condenaba. Era estricto, era severo, era inconmovible. Ese es el esposo antiguo, la ley, la que me acusaba. Pero noten ahora cómo es el nuevo esposo, Cristo, hoy. Bueno, fiel, misericordioso, compasivo, amoroso. Y además, esto me da ejemplo a mí con mi esposa. Me tiene mucha paciencia. Mucha.
Y yo le digo, Señor, si tú como mi esposo me tienes paciencia, porque yo todos los días peco, todos los días la embarro, todos los días tengo que ir arrodillado, Señor, perdóname. Yo, ¿por qué no hago lo mismo con mi esposa? Paciencia. Este ejemplo del esposo de hoy es el que el esposo, nosotros, la iglesia, la esposa, debemos tomar. No el ejemplo de aquel viejo esposo de la ley, que era cruel, sin compasión, no me amaba, me condenaba, estricto, inconmovible. ¿Y saben qué? A veces nos comportamos así, como esposos. Bueno, y como esposas también. La ley es el esposo que hoy el mundo tiene y de donde nos sacó Dios. Pero con ese esposo el mundo está cómodo, ¿o no? ¿O uno les predica el evangelio y gustosos vienen a los pies de Cristo? No. Pero noten ustedes que lo más triste es que muchos viven en las iglesias cristianas ya siendo libres por la muerte de Cristo, pero añoran, coquetean, hacen ojitos a ese viejo esposo. Quiero ganar el favor de Dios por las obras. ¿No han escuchado esta frase? Es que yo me comporto bien. Y no solo en el mundo, gente cristiana, podemos decir que hermanos, dicen, yo me comporto bien. Yo merezco el cielo porque me comporto bien. Voy a la iglesia, ofrendo, me bauticé. Miren, noten ustedes qué debe hacer esa esposa con ese nuevo esposo. Ahora me porto bien, no para ganar mi salvación. Trato de llevar una vida santa, piadosa, por amor a quien dio su vida en la cruz. La ilustración que nos trae el día de hoy el apóstol, la vivimos muchos de nosotros en esta iglesia. Miren, noten ustedes, cuando yo me casé, esa noche en presencia de muchos testigos, porque fue mucha la gente que fue a la iglesia, ¿sí? Había mucha gente allí. Mi esposa y yo firmamos un acta, que la verdad no sé qué decía, no leí la letra pequeña, pero la firmé, ¿sí? Firmé el acta. Y también eso hicimos muchísimos de nosotros, y en la invitación a que hagan los que no lo han hecho, cuando entramos a formar parte de ¿qué? De esa esposa de la que estamos hablando aquí, de la iglesia. Cuando formamos parte de la membresía, formamos un acta en presencia de ¿quién? Y de muchos testigos, donde aceptábamos la responsabilidad de unirnos a un cuerpo. ¿A cuál cuerpo? De Cristo, con todos los privilegios, pero también con todas las responsabilidades que esto conlleva. Por eso, hoy no podemos estar casados con dos esposos, porque a veces decimos, sí, estamos con Cristo, pero yo voy a la iglesia para obtener salvación. No podemos estar casados con Cristo y con la ley, porque si hacemos esto, somos como la mujer que en vida del esposo se casa o comienza una relación con otro hombre y es llamada adúltera. Y muchos de nosotros somos adúlteros espirituales, obviando el sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Cómo es que murió para darme vida? Y coqueteo con la ley, coqueteo con el pecado. No voy a la iglesia porque como yo me porto bien,
Yo no necesito una iglesia porque yo, buen padre, buen hijo, buen esposo, tengo el perro al peluche, todo bien. No. Somos adúlteros de corazón muchas veces. Coqueteamos, le hacemos ojitos a la ley. Con Cristo sí, pero volteamos a mirar así al otro allá y coqueteamos con la ley. Hoy muchos en muchas iglesias guardan la ley esperando ganar la salvación, cuando sabemos que la salvación no es por obra, sino por fe. Noten que se están estrellando, mis hermanos. Si ustedes tienen eso en su corazón o han llegado a pensar eso, se están estrellando, porque es imposible guardar toda la ley. Si guardo la ley, pero fallo en un mandamiento, ¿qué pasa? Es como si los quebrara todos, dice Santiago 2:10. Es imposible. Deja de coquetearle a la ley. Mi carga es ligera, dice el Señor Jesucristo, y a veces queremos que nos pongan una carga tan pesada como la ley encima. Este mensaje no es para los de afuera, porque ellos están cómodos con su esposo, felices, y ellos si no coquetean con otro, ni le están echando ojitos a otro. Es para nosotros, para la iglesia. Hermanos, hoy puedes estar aquí sentado pensando que estás casado con Cristo, pero realmente puedes seguir atado, ligado, casado con la ley. Y este mensaje va para quienes nos visitan. Puedes estar allí cómodo, me siento cómodo, yendo de vez en cuando, asistiendo de vez en cuando, oyendo lo que me conviene, lo que no. Cojo lo bueno y desecho lo malo. ¿Sí? Pero eso es verdad, eso es así, esa es la vida cristiana. Puedes estar allí cómodamente sentado, pero tu corazón está lejos del Señor. Hermanos, Cristo murió y nos hace libres de la ley. Ahora cumplimos no para salvación, sino para nuestra santidad. Ahí es donde comienza ese proceso. Nos justificó una vez, ya, listo, pero el proceso, comienza la vida cristiana, comienza el andar cristiano. Es allí donde comienza la santidad. Iglesia, llévese en esto, morimos. Para decir que eres cristiano tienes que morir. Si no has muerto, no eres cristiano. Morimos espiritualmente, como Cristo sí murió literalmente y estamos unidos a Él. ¿Qué nos pasó a nosotros? Morimos. ¿Hasta cuándo duraba la ley? Hasta que hubo una muerte. ¿Nos podemos casar ya con otro? Sí, porque hubo muerte. Hermanos, ¿por qué toda esta explicación de la muerte desde el capítulo 6? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues para que la iglesia, para que nosotros hoy, para que los de la iglesia en Roma también supieran que somos de quién, de otro, dice la Biblia. Ya no estamos bajo el señorío de la ley, ahora somos de otro, de Cristo. Miren, noten, somos, ¿quién pagó? Es que a veces decimos, Cristo pagó por mí, ¿cierto? Y eso que, pero no tenemos el concepto claro, que si alguien paga, yo pago porque por esta Biblia es mía, no es de nadie más, mía. Yo fui a la librería, la compré, es mía, mi plata, está allí, la compré, ¿cierto? Pues eso mismo hizo Cristo. Yo puedo hacer con esta Biblia, ¿qué puedo hacer con ella? Lo que yo quiera.
¿cierto? Porque es mía, mía. Yo la puedo regalar, yo la puedo archivar, yo la puedo leer, yo la puedo guardar, la puedo poner aquí, ¿cierto? Porque es mía, 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 mía. ¿Quién pagó por ti? O sea, Él es tu dueño. Pero ¿por qué nosotros nos mandamos solos? ¿Por qué no hacemos lo que Cristo dice que debemos hacer? Si Él pagó, si Él fue a la cruz, derramó hasta la última gota de su sangre, nosotros ¿por qué no hacemos lo que nuestro amo? Escuchen bien, porque somos esclavos. Lo que nuestro amo dice que hagamos. Porque nuestra voluntad está por encima de la voluntad de Dios. Si Él es nuestro dueño, y ustedes pueden hacer con lo que compraron lo que quieran, pero cuando Cristo manda a hacer algo, no, un momentico. Aquí ya esta relación como que ya no va funcionando. No, las cosas no son así. Somos de Cristo, somos propiedad, grábense en esto, niños, propiedad exclusiva de Él. Él nos compró, somos comprados con el más alto precio, su sangre. Y esa es nuestra realidad el día de hoy. Somos suyos. Si morimos con Cristo, ahora soy libre para poderme casar con otro. ¡Qué felicidad! ¿Eso no les da alegría el día de hoy? Claro. Pero noten ustedes, ¿por cuánto tiempo nuestro Señor Jesucristo será nuestro esposo? ¿Por cuánto tiempo? Dice Romanos 6:9, la Nueva Traducción Viviente. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. Nunca más. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Nuestro esposo vivirá eternamente y para siempre. Y si yo estoy unido a Cristo, ¿cuánto tiempo viviré? Eternamente y para siempre. Gózate, hermano, gózate. Gózate en tu relación porque es para siempre y por siempre con Cristo. Miren, noten ustedes, esto debería traer paz a nuestros corazones. Debería traer esperanza a mi vida. Debería traer paz y esperanza a la iglesia. Saber que estaré por siempre seguro en los brazos del esposo que tanto amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Esposos, hablo a los esposos, los que están acá hoy. ¿Ustedes qué darían por proteger a su esposa y a sus hijos? ¿Nada? Yo sí daría todo. ¿Qué darían ustedes si alguien viene a matar a su esposa? ¿Qué es lo que el mundo hace? Ellos no tiran a dejarlo herido, no, tiran a matar a la iglesia. ¿Y qué hace el esposo? Como una fiera, como un león, sale a defender a su esposa, ¿cierto? Pues así mismo hizo Cristo por su esposa. La defendió tanto que lo llevó a la cruz del Calvario. Estamos en los brazos del esposo más poderoso. Si yo defiendo a mi esposa y a mis hijos, imagínense qué no haría Cristo con nosotros. Es el esposo más poderoso que puede haber, niños. En sus brazos no nos puede faltar, ni nadie nos puede hacer nada. ¿Quién nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús? Nadie ni nada. Pero todo esto tiene un fin o un propósito. Ya sé que muero, ya sé que me puedo volver a casar con el que murió, ¿cierto? Porque estoy unido a Él en la muerte y en la resurrección. ¿Listo? Ahora sí puedo contraer nuevas nupcias legalmente, ¿sí? Sé que soy para Él, soy de otro, soy propiedad suya, ¿sí? Pero ¿para qué hace todo esto?
Solo para una cosa, para que llevemos fruto. Fruto. Y esta es la vida del creyente. Noten ustedes, ¿qué pasa cuando dos personas se unen en matrimonio? ¿Qué pasa con el tiempo? Pues bajo las condiciones normales, cuando dos personas se unen en una relación matrimonial, se produce fruto, ¿cierto? Y aquí vemos el fruto de varias relaciones matrimoniales. Los chiquitines, las polillitas están por ahí, ¿cierto? Ahí están, allí están. Ese es el fruto de esa relación matrimonial entre un hermano y una hermana, entre un pecador redimido y una pecadora redimida. Ahí están, ese es el fruto, ¿sí? En este caso serían los hijos, en este caso de la relación. Pero en la relación del matrimonio con Cristo y su iglesia, pues es diferente. Si Cristo podemos casarnos nuevamente, ¿cierto que sí? Porque el primer esposo ya lo dejamos atrás porque hubo una muerte, ¿cierto? ¿Claro? Entendido, listo. Ahora, unidos con este nuevo esposo, lo natural, lo normal es que haya fruto, como en el matrimonio entre dos hermanos, ¿cierto? Que haya fruto, que haya fruto. Si realmente estás unido a Cristo en una relación matrimonial, llamémoslo así, siguiendo el ejemplo, se tiene que producir fruto. Noten ustedes lo que dijo el Señor Jesucristo, y ya lo leímos hoy, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué podemos hacer? Nada. Y más abajito, el 8 dice, y en esto en esto es glorificado mi Padre, que llevéis, ¿qué? Poquito fruto, mucho fruto, ¿y qué? Vamos todos, Juan 15:8, todos, y ojalá sea su Biblia para que la pueda subrayar en este día, todos, Juan 15:8. Y esta es la vida del creyente. Juan 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis, subrayen ahí, mucho fruto y seáis así que mis simpatizantes, no, mis seguidores, no. Seguidores tiene un partido político. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y Cristo no quiere ni seguidores, ni simpatizantes, ni asistentes. ¿Quiere? ¿Qué dice la palabra? Discípulos. Subrayenlo ahí. Discípulos. Hermano, esto es lo que se espera del esposo o al tener un esposo. Por eso nos liberta, por eso nos capacita, por eso nos guía, porque somos hechura suya, creadas en ¿quién? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Fruto. Sí, es para esto que unidos con Cristo morimos cuando Él murió, y podemos dejar el yugo de la ley que me condena, y unidos a Cristo en la resurrección, ahora puedo libremente, ahora sí, con una libertad. Antes estaba libre, no, ahora sí, en Cristo estoy libremente me puedo casar con aquel que murió. Y el resultado de esta unión es que tener fruto es inevitable. Mínimo uno, hermano, mínimo uno. Pero la Biblia dice que debemos tener mucho fruto.
Pero noten ustedes, no puede decir que tengo un nuevo esposo y no tener fruto. No podemos ser llaneros solitarios. No se puede. Oh, yo no estoy ligado al cuerpo de Cristo, voy a la iglesia, no tengo ningún compromiso, no tengo esposo, no llevo fruto, estoy bien así. No se puede hacer eso. Dios quiere, Cristo quiere, son discípulos. Lo importante es mi relación personal con Cristo. Piensan muchos. Pero noten, ¿quién se puede casar con Cristo cuando Cristo literalmente muere? ¿Quién? ¿La qué? Lo dijeron. La iglesia, ¿cierto? ¿Dónde pongo en funcionamiento ese fruto? En la iglesia. Si hablamos de fruto como el carácter de Cristo, ¿dónde se nos pule? ¿Quién es la lija para crecer cada día pareciéndome a mi nuevo esposo, Cristo? ¿Quién? No les dé miedo. La iglesia, los hermanos, el que está sentado al pie tuyo. ¿Cómo puedo decir a Dios que lo amo, pero que no lo veo? ¿Y cómo no amar a mis hermanos que los veo? Noten, aquí en esta porción habla 2 veces de servicio. ¿Será importante el servicio como fruto del creyente? Muy importante. ¿Para quién es este servicio? ¿Para el pastor? ¿Para la membresía? ¿Para mí mismo? ¿Para que me vean los hermanos? Uy, ¿cómo si? Uy, qué siervazo es este. No. Y si en eso piensas, estás totalmente equivocado, porque el servicio, el más mínimo que tú haces en la iglesia, es para Dios. Ahora, ¿cómo es nuestra actitud al servir? ¿Cómo es nuestra actitud al servir? ¿Me preparo? Miren, noten ustedes, yo trabajo de martes a sábado y todos los días me preparo el día anterior para irme el otro día a trabajar. Dejo la ropa lista, dejo todo listo, veo que la moto tenga carga, todo preparado antes de salir el otro día a trabajar. ¿Tengo esa misma actitud para venir a la iglesia a servirle a mis hermanos? Dejo todo listo, preparado. Me dispongo el domingo con ese amor, me levanto lleno de alegría porque es un día que Dios me da para poner mis dones, mis frutos al servicio de la iglesia. ¿Sí? Esas son cosas de que pensar. Si estoy unido, si digo que soy creyente y estoy unido a mi nuevo esposo, ¿cierto? ¿La iglesia es estéril? No, ¿cierto que no? ¿Cristo es estéril? Permítame la expresión, no. Y cuando se unen 2 personas en una condición normal, ¿qué se debe producir? Fruto. Y en este caso, ¿Cristo va a tener frutos? Pues no, somos nosotros los beneficiarios de ese don. Cristo ya los tiene todos. ¿O es que a Cristo se le puede añadir más paciencia, más amor? No, al creyente mucho más, ¿cierto? ¿En dónde nosotros ponemos en práctica esos frutos que Dios nos da si no es en la iglesia? Puedo ser un excelente trabajador, un excelente músico, un excelente estudiante, pero eso me llevará al cielo. ¿Alegrará a Cristo el nuevo esposo? ¿O me pedirán cartón el día que yo entre al cielo? No. Dios lo único que va a ver es la sangre de Cristo en mi cuerpo derramada por mis pecados.
Las escrituras nos dicen qué clase de fruto tenemos bajo la antigua, en esa relación antigua. ¿Qué clase de fruto nos dice la escritura? Dice, porque aquí. Servíamos bajo el régimen, no, ese no es, perdóneme. Llevábamos fruto para Dios, es el nuevo esposo, ¿cierto? Pero antes llevábamos frutos. Se me perdió así mismo. Aquí, la ley en nuestros cuerpos y miembros llevando frutos de ¿qué? Antes del versículo, finalizando el versículo 5, fruto para muerte, fruto para muerte, y eso era en nuestra antigua relación con ese viejo esposo. Noten ustedes que nuestras pasiones pecaminosas eran engrandecidas por la ley y obraban ¿en dónde? En todas las partes de mi cuerpo, en todos mis miembros, llevando únicamente fruto de muerte. Pero noten, la ley despertaba y exaltaba las pasiones y el amor por mi pecado, y yo ponía a disposición cada miembro de mi cuerpo. ¿Será que nos resistíamos antes de conocer a Cristo? No, nos gobernaban las pasiones pecaminosas, y este fruto solo hacía una cosa, miren, me esclaviza, acaba conmigo al punto de condenarme, porque la paga del pecado es muerte. Esta era la única condición, y es la única condición de todo hombre sin Cristo, llevando fruto para muerte. ¿Será que alguien sin Cristo puede llevar frutos de justicia, frutos para Dios? No. Tiene que morir con Cristo para poderse casar con Cristo y tener fruto con Cristo. Ahora las escrituras nos dicen que la ley no es dada para salvación, no puede salvar. La ley tiene un propósito: mostrarnos el pecado, condenarnos, pero también llevarnos a Cristo. La ley me lleva también a conocer a Dios. Miren lo bueno de la ley: me lleva a conocer a Dios, su carácter. ¿Por qué libres? Por haber muerto, por habernos identificado con Cristo en su muerte y en su sepultura y en su resurrección. Este es el cambio de vida en el creyente desposado con la ley. Antes con la ley, ahora no. Ahora, antes daba fruto de muerte, pero ahora desposado con mi nuevo esposo, con Cristo, doy fruto para Dios, doy fruto de justicia. Este es el antes y el después de nuestras vidas. Dejamos de ser esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de Cristo. ¿Por qué? Noten, porque el creyente ha muerto a la ley y está casado nuevamente. Todo gracias a la muerte. ¿A la muerte de quién? De Cristo. Y así como dábamos frutos para muerte todos los días y nos gozábamos en esa relación matrimonial, hoy damos frutos de servicio para Dios. Dice William Hendrickson, el resultado de todo esto es que nosotros ahora sirvamos al Dios en esta nueva realidad. Ya no en la vieja realidad, que es la letra, es decir, en el código legal, en la ley. Ya no servimos en ese código. La letra o la ley mata, no la escritura. Ustedes no han escuchado que no leo la escritura porque la letra mata y el espíritu. Exacto. No, la letra aquí se está refiriendo es a la ley, porque la ley sí me mata. La ley me condena, la ley me está mandando directico al infierno. Hermanos, somos libres de la pena. La letra, la ley trae muerte, te condena, mas el espíritu trae ¿qué? Vida.
Pero ahora ya no vivimos bajo ese antiguo modo de la ley que me condenaba. No, y ya no trato yo de cumplir esa ley para poder obtener salvación. Ahora vivo cumpliendo esa ley para santificación, para hacer lo que le agrada a Dios. ¿Eres consciente de esto, mi hermano, del maravilloso hecho como creyente, como esposa, de ese maravilloso hecho de que Cristo murió para que nos podamos volver a casar con Él? ¿Eres consciente de esto? ¿Eres consciente de que Cristo murió y tú has muerto con Él y hoy vive Él y tú vives, pero para Dios? ¿Eres consciente de esto? Si no eres consciente de esto, te invito, no salgas de aquí sin pensar que tuvo que haber una muerte para liberarme del que me condenaba la ley. De que ahora felizmente, libremente me puedo unir a Cristo y dar mucho fruto que se revele en el objeto amado de Cristo en la iglesia.